después de la presentación sintamos cómodos de preguntar, conocer y aprender también de las experiencias que puedan tener. Posteriormente, Elena nos hará una presentación de unos 20 minutos y así de manera que a las 12 aproximadamente podremos comenzar la visita a la Fundación. La visita de manera que haremos dos grupos y se centrará tanto en los aspectos de diseño estructural, tecnológico, organizacional y las experiencias que yo creo que es algo que nos podemos llevar a nuestros centros, ¿vale? Por tanto, profesor Parreira, es su momento. Eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo falar devagar para que a tradução seja eficaz e que todos compreendam. Talvez seja útil, antes de falar propriamente no modelo de organização, dar-vos alguma informação relacionada com a Fundação Champalimaud, ela própria, porque pela conversa que tive aqui ao café, de facto, algumas pessoas têm curiosidade em saber. A nossa fundação foi criada em 2004 com a morte do empresário António Champalimaud, que deixou uma parte substancial da sua fortuna para criar esta fundação, designando de facto como alvo de atividades da fundação a investigação biomédica. E foi já a administração atual, nomeadamente a nossa presidente, que é a doutora Leonor Beleza, e o board, que tomaram como opção estes dois polos, neurociências e cancro. No que diz respeito ao edifício que vocês irão visitar, ele foi construído a partir de 2007 e foi inaugurado em outubro de 2010, à altura em que efetivamente o programa de cancro começou e vieram para cá grupos de neurociências que já estavam a trabalhar noutra instituição em Lisboa, nomeadamente no Instituto Gulbenkian de Ciência. E, portanto, nós somos uma fundação relativamente jovem que tinha e que definiu logo à partida como objetivos os que estão aqui resumidos neste slide, de conseguir criar um centro de investigação muito aberto ao mundo, muito internacional, numa base de competição absolutamente aberta e internacional, de conseguir, no que diz respeito ao cancro, criar um polo de prestação de cuidados de saúde de excelência, mas ao mesmo tempo baseado naquilo que é o atual modelo de bom funcionamento dos centros de oncologia, que é a de abordagem centrada no doente e de tipo multidisciplinar. Criar ao mesmo tempo um ambiente que fizesse florescer a investigação aplicada através daquilo que nós chamamos, ou que se chama o Patient-Centered Research, isto é, a identificação dos problemas clínicos, levar o esclarecimento desses problemas para o laboratório e aí, tirando partido daquilo que é a aproximação à própria ciência básica e depois transferindo ou tentando transferir tão cedo quanto possível esses conhecimentos para a prática clínica. Ao mesmo tempo que somos um centro de investigação, somos também um centro de educação e de formação. E, portanto, temos uma preocupação em que todos os investigadores que trabalham no centro, quer os investigadores fundamentais, quer os clínicos, se dediquem à formação e à educação. E, portanto, temos, como o professor Celso mencionou, o programa doutoral em neurociências e estamos, de facto, neste momento a trabalhar na criação de um programa de MD-PhD, isto é, um programa doutoral especificamente para médicos, nomeadamente médicos dedicados mais à área da oncologia, que é aquela que nós fazemos aqui. E, portanto, o foco é conseguirmos ser
de facto capazes de fazer uma medicina mais personalizada e de conseguir melhores resultados em oncologia, através desta necessidade de conhecer em grande detalhe a biologia da doença, e para isso temos muitas vezes que fazer o estudo genético ou genómico muito detalhado de cada doente. Aí a aproximação ao problema torna-se de facto uma medicina verdadeiramente personalizada, porque cada doente é individualmente diferente do próximo, e de estabelecer para cada doente planos de diagnóstico cuidadosamente preparados por equipas multidisciplinares, com a vantagem de, com isso, conseguir o input e a contribuição dos saberes mais diversos para abordar cada um dos doentes em particular. E, portanto, nós tentamos fazer isto em oncologia, desde o diagnóstico até ao acompanhamento da doença prolongada, não aqui diretamente no edifício, mas através da intervenção na comunidade e da ligação com os centros que fazem cuidados continuados e cuidados paliativos. E, portanto, o nosso modelo de organização é essencialmente de uma organização muito flexível, onde não existem propriamente aquilo que são os modelos de carreiras ou de organização hospitalar convencional, mas de um centro que funciona em função dos Disease Management Teams, ou grupos de diagnóstico ou grupos de patologia, e, portanto, temos uma unidade multidisciplinar que se dedica a cada um dos cancros que nós escolhemos como alvo, que são essencialmente os cancros mais frequentes, como calculam, e, portanto, temos como a unidade com mais gente a unidade dedicada ao cancro da mama, depois temos uma unidade para cancro do pulmão, temos outra unidade que trata genericamente do cancro digestivo, ainda que nós aqui tenhamos neste momento um foco mais no cancro que é mais frequente, que é o cancro coloretal, e estamos agora a criar um programa especificamente dirigido ao cancro do pâncreas. Depois temos uma unidade para cancro gênito-urinário, nomeadamente temos um grupo para cancro de próstata, bexiga e rins, que são pessoas que se dedicam essencialmente ao cancro da próstata, que é de longe o mais frequente. Temos um grupo mais pequeno que se dedica ao cancro ginecológico. Temos outro grupo que faz hemato-oncologia e, portanto, faz essencialmente linfoma e mieloma. Nós não tratamos leucemias aqui, muito menos em crianças, portanto, só tratamos adultos. E no que diz respeito ao cancro hematológico, só fazemos leucemia, só fazemos linfoma e mieloma, não fazemos leucemias em geral, porque as leucemias têm complexidades próprias que dificilmente são possíveis de fazer sem ser em ambientes de hospitais muito robustos, com internamentos com grandes capacidades. E, portanto, cada grupo tem por missão planear diagnósticos e, principalmente, planear tratamentos com base em reuniões multidisciplinares, que, regra geral, ocorrem uma vez por semana e que envolvem todos os especialistas que contribuam para esse doente. Portanto, não são só propriamente os médicos, mas são os especialistas em imagem, o patologista, que é uma contribuição muito importante, e nós temos, aliás, uma sala que depois visitarão, que tem a possibilidade, através de 2 ecrãs, de fazer estas reuniões com a visualização, não só das imagens, como das imagens do patologista e da informação clínica que tem que está disponível nos resultados dos exames complementares, sejam eles resultados de análises convencionais ou resultados de caracterização genética, que muitas vezes é feita não aqui na instituição, mas através do envio da amostra a centros que fazem caracterização genómica de doença maligna, como calculam, são coisas já muito especializadas,
algumas delas que inclusivamente são feitas em 2 ou 3 centros na Europa toda, não é? Como é o Foundation One, o Foundation Medicine, não é? Se chama Foundation Medicine. Portanto, a nossa organização, do ponto de vista de funcionamento, está aqui mais ou menos esquematizada. Como veem, as nossas unidades de produção são os grupos multidisciplinares das várias doenças, e para a sua atividade concorrem depois os serviços que transversalmente contribuem para a atividade de cada um destes grupos. E, portanto, por um lado, a parte do diagnóstico, não é, que está aqui apontada, a radiologia, a medicina nuclear e a patologia. O Lab Diagnosis é uma parte dela feita em outsourcing, mas temos aqui uma antena de uma organização de blood banking para podermos ter transfusões de qualidade sempre que é preciso, quer para o programa cirúrgico, quer para o apoio aos doentes do hospital-dia. E depois temos toda a parte da enfermagem, a psico-oncologia. Tudo isto se liga com a parte de estudo genético e que alimenta os projetos de investigação através do Biobanco, cujo coordenador é, aliás, uma médica patologista catalã, que está a trabalhar connosco há vários anos, que é de Barcelona. E depois temos os core facilities, que essencialmente temos a Outpatient Clinic, que é a zona de consulta. Temos uma pequena unidade de internamento, onde temos neste momento, neste edifício, 26 camas convencionais em quartos, e depois temos 10 camas que são utilizadas para doentes em recobro de cirurgia ou cuidados intensivos. Temos os cuidados intensivos são feitos por uma equipa que utiliza 2, 3, 4 ou 5 dessas camas de recobro para os doentes conforme as necessidades da cirurgia. E depois, enfim, temos o Daycare Center, que é o hospital-dia que irão visitar, que tem neste momento 30 postos de tratamento e tem um movimento que agora é de cerca de 90 a 100 doentes por dia. A maior parte desses doentes fazem tratamentos de quimioterapia por catéteres introduzidos previamente, alguns por via periférica, mas a maior parte por catéter. E depois temos, enfim, outras coisas relacionadas com a atividade hospitalar normal, como os serviços da IT ou as organizações relacionadas com o Quality Assurance and Quality Control. E tudo isto funciona muito articulado com a área do Clinical Research, que é uma unidade que dá apoio a tudo o que é atividade científica clínica, isto é, os ensaios clínicos ou a gestão de tudo o que é a preparação de projetos de investigação relacionados com a clínica, nomeadamente com a necessidade de todo esse trabalho ser feito de uma forma estruturada e organizada para depois ser apreciada pelo Conselho de Ética, que é um conselho que nós temos, como todas as instituições, mas no nosso caso, por opção da Fundação, os membros do nosso Conselho de Ética são todos exteriores à Fundação, para que haja uma isenção muito grande em tudo o que tem a ver com a aprovação dos projetos de investigação que nós desenvolvemos aqui. E portanto, o nosso foco, como poderão imaginar, numa época de oncologia como aquela que nós vivemos no século XXI, tem a ver essencialmente com as áreas que são mais importantes de explorar para eventualmente conseguirmos bons resultados em doentes oncológicos. E isto tem a ver com a avaliação de risco e medidas que eventualmente contribuam para diminuir a incidência de cancro, o diagnóstico precoce, porque
Sem diagnóstico precoce, nós perdemos a batalha, porque só apanhamos a doença já em fase muito avançada. E, portanto, temos preocupação em haver programas que procurem ou investiguem novas soluções diagnósticas, e há vários projetos neste momento em curso na Fundação, nomeadamente com a questão das biópsias líquidas e do estudo de marcadores que possam vir a ser capazes de identificar formas precoces de cancro. Nomeadamente há um projeto muito interessante que está agora a começar, que tem a ver com estudos por espectrometria de massa de ar exalado, que possa ser capaz de ser útil na detecção de sinais precoces de cancro do pulmão, e há uma grande expectativa, pelo menos dos investigadores do pulmão, em que aquilo vai dar resultado. Eu tenho as minhas dúvidas, mas admito que seja um projeto interessante. E depois temos, obviamente, muito empenho naquilo que são soluções terapêuticas inovadoras, nomeadamente na área da cirurgia, da radioterapia e da utilização de novas modalidades. Eu pus aqui este slide só para me lembrar eu próprio disto, mas queria-vos mencionar que nós temos um programa muito robusto de radioterapia, e isso deve-se, em parte, à chefia desse programa, que é de um especialista de radioterapia, que é o professor Carlos Greco, que treinou, por sua vez, no Memorial Sloan Kettering, com o nosso diretor científico, que é o Dr. Zvi Fuchs, que foi o diretor do Memorial em radioterapia durante os últimos 30 anos e que tem, além disso, teve o mérito de fazer, paralelamente, um programa de investigação muito robusto em radiobiologia, e que veio a produzir alguns resultados que neste momento estão a chegar à aplicação clínica. E um deles é a possibilidade de diminuir o número de sessões de radioterapia através de uma administração de radioterapia de alta precisão e alta eficácia. E isso, neste momento, leva a que alguns estudos estão a ser feitos já com radioterapia de dose única, que administra uma dose muito elevada numa lesão através de um sistema de acelerador linear e sistema informático muito sofisticado, que permite margens de segurança à volta da lesão tumoral na casa dos 2, 3 milímetros e não dos convencionais 1 ou 2 centímetros de margem de segurança, que é aquilo que se usa na radioterapia convencional. E isso poderão também ter a oportunidade de ver. Nós temos 3 aceleradores lineares lá no -1, que estão perto do Hospital Dia e onde estamos neste momento a fazer esse tipo de tratamentos, principalmente dirigidos neste momento a duas situações em particular. Um é o cancro da próstata, em fases relativamente localizadas e em formas de risco intermédio. Esse tratamento de radioterapia pode ser competitivo com a própria cirurgia. E a outra situação é no tratamento individualizado de lesões metastáticas, naquilo que é uma situação clínica que nós chamamos de doença oligometastática. Isto é, são doentes que têm uma doença metastática com muito poucas metástases. Para dizer a verdade, neste conceito tem que ser menos do que 5 focos de lesão que podem ser irradiados individualmente, de maneira a termos capacidade de eliminar esses focos. E, de facto, esses resultados vieram agora recentemente à publicação, com taxas de controle muito mais eficazes quando a dose de tratamento é administrada numa sessão só, do que quando é feita através de um tratamento fracionado de tipo convencional. Depois, o outro interesse que temos tem a ver com os programas de cirurgia minimamente invasiva.
nomeadamente cirurgia robótica. E a esse respeito estava falando ali no intervalo do café consigo sobre a possibilidade de termos aqui uma cirurgia robótica a crescer rapidamente. Como sabem, a cirurgia robótica tem uma curva de aprendizagem longa e difícil e é preciso muitas vezes que sejam cirurgiões jovens, porque os velhotes já não aprendem depressa. E isso levou a que nós fizéssemos que esse programa fosse suportado por gente com muita experiência nisso, que tivemos que ir buscar à Europa, nomeadamente. E temos neste momento vários consultores que são cirurgiões de referência, quer em Inglaterra, quer na Holanda. Temos uma colaboração com um dos professores de cirurgia de Maastricht, que vem cá regularmente, como estes cirurgiões ingleses, e que dão treino aos nossos cirurgiões e permitiram que alguns deles tenham já capacidade de fazer cirurgia robótica em várias circunstâncias, nomeadamente em cirurgia digestiva, em cirurgia ginecológica e em cirurgia da próstata. Isso levou a que um dos nossos consultores criasse, ou com a colaboração de todos, para dizer a verdade, se tivesse criado aquilo que ficou a chamar-se European Academy of Colorectal Robotic Surgery, e que é coordenada aqui no centro e que agrega pelo menos 10 centros e 25 cirurgiões experientes em cirurgia robótica pela Europa fora, que dão um treino e até fazem certificação a jovens cirurgiões que fazem períodos de treino nos respectivos centros, antes depois de começarem a fazer cirurgia nos seus hospitais de origem. E isso tem sido um programa interessante. Eu também estive a ver esses resultados recentemente. Esse programa já certificou 55 cirurgiões europeus através dessa network de colaboração principalmente com a Inglaterra, com a Holanda, com a França, com a Alemanha. Não tenho a certeza se existe algum centro em Espanha que esteja integrado nesse grupo. Confesso que não sei. Não, teria que ir procurar, porque são uma série deles. E depois temos finalmente a área da terapêutica médica oncológica, nomeadamente o nosso interesse agora, como calculam, está essencialmente virado para a imuno-oncologia. E dentro da imuno-oncologia, uma das áreas tem a ver com laboratórios capazes de manipular células T ex vivo e usá-las no tratamento de situações oncológicas. Isso já está praticamente aprovado, como saberão, em certo tipo de linfomas, nomeadamente com o uso de chamadas CAR T-cells, mas é uma área de futuro que certamente se vai expandir através da possibilidade de educar linfócitos T do paciente no laboratório e depois devolvê-los enquanto instrumento de ataque à doença tumoral que possa depois, inclusivamente, ser combinada com outras modalidades de tratamento. E apenas para vos dar uma noção daquilo que é a nossa atividade em números, este slide mostra o número de doentes que nós temos, doentes tratados por ano, desde 2013 a 2018. Eu lembro que nós começámos a atividade do Centro Clínico em 2012 e, portanto, temos crescido, de facto, de uma forma relativamente grande. Se eu vos disser que na cirurgia o ano passado fizemos 2.652 cirurgias, mas a curva que não está aqui representada porque me falhou no slide, a curva de cirurgia robótica é assim. Eu infelizmente não pus neste slide, não tive tempo para isso.
Portanto, os números estão ali apontados ao lado. Nós, em 2018, passaram pelo centro 28.565 doentes, com quase 70 mil consultas feitas, o que é já um número relativamente significativo. Isto é feito com uma equipe clínica que neste momento tem qualquer coisa como cerca de 500 pessoas, dos quais 120 são médicos e 130 aproximadamente são enfermeiros. O resto são técnicos das várias áreas, mais todo o pessoal administrativo. E temos um interesse, obviamente, como já vos mencionei, nos ensaios clínicos, que estão aqui mais ou menos representados o número de doentes em trials clínicos em 2018, que eram 1.320, a maioria deles, como calculam, em cancro de mama, mas também em próstata, em radioterapia. No conjunto desses doentes, nos estudos de radioterapia, devo dizer-vos que muitos desses doentes estão incluídos em ensaios de fase 2, porque são de iniciativa do nosso grupo de radioterapia e não propriamente estudos cooperativos de fármacos suportados pela grande indústria farmacêutica, como é mais comum nos cancros de tratamento médico por quimioterapias mais ou menos convencionais. E, portanto, mais para resumo, queria-vos mencionar aquilo que são as nossas áreas de interesse, que neste momento representam linhas de trabalho de investigação clínica muito direcionada e que têm a ver com alguns estudos que estão a ser feitos para diagnóstico precoce ou para caracterização molecular de cancro. O estudo que tem a ver com os estudos de farmacossensibilidade feitos em modelos de peixe-zebra, que o professor Celso já mencionou, que é um estudo razoavelmente interessante e que pode produzir alguns resultados, principalmente para otimizar opções de tratamento em cancro coloretal ou noutras modalidades de cancro. Veremos se isso acontece ou não. Temos uma área de desenvolvimento tecnológico na patologia que tem a ver com esta história da microscopia multiespectral, que é no fundo a possibilidade de fazer em estudos em tecido, em cortes de tecidos, análise multiparamétrica com a conjugação de muitos marcadores, como aliás se faz hoje em dia na chamada citometria de fluxo de alta resolução, que é a possibilidade de ver num tecido não só a sua estrutura morfológica, mas identificar alvos que têm a ver com marcação molecular de proteínas importantes ou da presença até de mutações relacionadas com o cancro. E temos depois o outro grupo de interesse na área da investigação em imagem, que o professor Celso também já mencionou, que é esta história do radiomics. Temos depois os outros também já mencionei, que é a radioterapia e a cirurgia robótica, e a área do cancro, dos tratamentos de imunoterapia, com o projeto que está agora a começar de estruturação de um laboratório de manipulação de linfócitos T, que no fundo é uma GMP facility, para fazer esses estudos in vitro e poder fazer T-cell therapy. E finalmente queria-vos mencionar que recentemente a Fundação teve como objetivo desenvolver um programa do pâncreas, ou dirigido ao cancro do pâncreas, porque o cancro do pâncreas é de facto aquele que tem menos taxa de sucesso. Eu não sei se conhecem um slide em inglês do Research UK, mas eu talvez tentasse até
mostrar-vos esse slide, porque é bastante ilustrativo desse problema e da razão porque nós tivemos tanto interesse em desenvolver trabalho em cancro do pâncreas, que agora se concretizou com mais facilidade através de um donativo que a Fundação teve, aliás, de uma família espanhola, que deu um grande donativo à Fundação Champalimau e que vai ser utilizado em grande parte para a criação de um centro de tratamento, de investigação e tratamento de cancro pancreático, que vai, aliás, chamar-se Boton Champalimau Pancreatic Cancer Center, e a razão está aqui explicada neste slide. Quando nós vemos aquilo que são os ganhos em sobrevivência nos vários tipos de cancro nos últimos 30 anos, reparem que a probabilidade de estar vivo com um cancro depois do diagnóstico passou de 25% para 50% overall em todos os cancros, e consoante os tipos de cancro, assim, os ganhos foram maiores. Os ganhos foram, de facto, muito grandes em cancro da próstata, em linfomas, em cancro da mama, noutros tipos, como por exemplo no cancro digestivo também, nas leucemias, em particular nas leucemias das crianças, que eram doenças mortais quase sistematicamente, e hoje em dia as taxas de cura são relativamente boas, mas reparem o que acontece no cancro do pulmão e o que é que acontece no cancro do pâncreas, em que o progresso foi zero. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que em cancro do pâncreas os ganhos que temos, ou a probabilidade de estarmos vivos depois do diagnóstico agora, é a mesma que existia em 1960, o que é uma coisa dramática. E isso é uma das razões de interesse que a Fundação teve no desenvolvimento de um programa direcionado ao cancro do pâncreas. E julgo que podemos terminar. Só queria mostrar-vos o último slide. Acho que já fiz disparate, mas era só para vos mostrar este slide e com isso chamar a atenção para o nosso edifício, para o arquiteto do edifício, que aliás agora se vai projetar no novo edifício que vai ser o Centro de Cancro de Pâncreas, e para vos falar um pouco da nossa preocupação, que tem muito a ver com o edifício. Eu devo confessar-vos que quando vim trabalhar para aqui pensei, isto é um edifício que parece um museu, parece um centro de exposição, parece um centro de arte, não é possível fazer medicina aqui. Se calhar vamos ter que alterar isto tudo por dentro. É mentira. Nós fazemos tudo o que era preciso e o que queríamos fazer e praticamente não alterámos uma parede. E isso mostra a genialidade do arquiteto. Claro que um dos objetivos do centro, no que diz respeito ao centro clínico, é que isto não pareça um hospital. Que os doentes entrem sempre em contacto com o jardim, como vão ver que são os circuitos dos doentes dentro do edifício. Que as zonas de passagem dos doentes tenham pouca gente aglomerada, estão dispersas ao longo dos espaços reservados à circulação de doentes. Que não haja ecrãs com ou senhas de chamada. Por isso, as nossas funcionárias, cada vez que um doente chega, dão-lhe um smartphone para a mão e esse smartphone permite que a pessoa deambule pelo edifício e seja chamada para a consulta ou para o tratamento na altura própria. E, portanto, não há ninguém a chamar pessoas pelo nome ou ecrãs a mostrar números de entrada na consulta A, B ou C. E depois temos a área do Hospital Dia que irão ver, em que todos os postos têm um ambiente caseiro, de tipo
confortável, em que todos os postos de tratamento estão virados para o jardim, exatamente para as pessoas estarem em contacto com o jardim interior. Ou então, na zona do tratamento, temos um outro jardim virado para o rio, que inclusivamente é utilizado a partir de agora e durante os meses de bom tempo. Muitas vezes as quimioterapias são feitas no exterior e os doentes gostam disso, porque dá-lhes uma sensação de conforto e de bem-estar que, mais uma vez, contribui para aquilo que a gente chama de deshospitalização do centro. E muito obrigado pela vossa atenção. Impresionante. 5 minutos para preguntar y debatir, mientras Elena prepara esto y así vamos y gozamos de esta arquitectura que hablamos. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere participar? Bueno, realmente espectacular en todos los sentidos. Una de las preocupaciones que tenemos es la evaluación de los resultados. ¿Tienen mejores resultados? ¿Se evalúan los resultados? ¿De qué tipo de indicadores se utilizan? Apreciar resultados em oncologia implica métricas muito precisas e rigorosas. Nós temos isso em andamento, mas não é muito fácil, numa experiência clínica relativamente pequena, ter indicadores muito precisos. Contudo, estamos neste momento a trabalhar em modelos que têm a ver com o que genericamente se chama Patient Reported Outcomes. Os Patient Reported Outcomes são um instrumento útil para avaliar o grau de satisfação dos doentes e, por outro lado, contribuir para que a própria clínica seja mais eficaz acima de tudo, em termos de ganhos de tempo, quer para os doentes, quer para as equipas de intervenção. Nisso, uma das coisas que nós precisamos é boas colaborações com organizações de IT ou desenvolvimento de IT. Uma das coisas que a gente gostava de ter e que ainda não tem, mas estamos a trabalhar nessa ideia, isso começou com a ginecologia, mas agora vai estender-se a outras áreas, é de termos aplicações de recolha de informação de Patient Reported Outcome, que os doentes, eles próprios, cada vez que vêm ao centro, possam preencher através de um tablet que tem uma aplicação para fazer cliques sobre a informação do que é que se passa durante o período de tratamento, do que é que sentem durante o período pós de cirurgia e outros indicadores desse tipo que nos deem possibilidade de ter uma métrica muito precisa naquilo que é os resultados em cada tipo de cancro que a gente trata aqui. É claro que depois os indicadores genéricos de apreciação de resultados são medidos através dos Overall Survival e Progression Free Survival, que para serem calculados em pequenas populações de doentes implicam a utilização estatística mais ou menos convencional na apreciação de resultados. Sí. Yo, lo primero de todo, felicitarles. La verdad que es un placer escucharles. Tengo el privilegio de venir de Cataluña, de un monográfico de cáncer del Instituto Catalán de Oncología, que decía, ¿no?, que teníamos convenio para el cáncer de pulmón. Y un par de preguntas vinculadas a la anterior. ¿Tienen sistemas de información que recojan todos los datos de todo el proceso asistencial que hacen con el paciente y vinculado también con la investigación? Y si tienen guías de práctica clínica, ¿de qué manera se ponen de acuerdo las unidades funcionales para la toma de decisiones? A primeira pergunta, aliás,
temos aqui agora o prazer dos nossos responsáveis do IT, é de que temos um processo clínico eletrónico. Nós somos, ou tentamos ser, um paper-free hospital. E temos um processo clínico eletrónico que temos estado a utilizar desde que o centro abriu e estamos agora a evoluir para um novo sistema com a possibilidade de ter toda a informação clínica estruturada para facilitar tudo que é análise estatística e de revisão de informação clínica. Porque um dos inconvenientes do nosso processo atual, e que eu julgo que é, aliás, problema de muitos centros médicos por esse mundo fora, é a dificuldade em estruturar a informação registada nos processos clínicos eletrónicos para que ela seja facilmente utilizável naquilo que são avaliações de resultados, etc. A segunda pergunta tem a ver com os guidelines. Nós temos postos na responsabilidade de cada grupo multidisciplinar a organização das suas propostas de tratamento através daquilo que são os guidelines internacionais mais comuns, nomeadamente NCCN e outros guidelines internacionais particulares em áreas específicas, como é, por exemplo, o caso da Hematon, que tem guidelines que não são os convencionais americanos, ou pelo menos não têm tanto consenso. Mas cada grupo multidisciplinar tem essa obrigação e depois temos isso articulado com os nossos serviços farmacêuticos, onde estão, no fundo, organizados e centralizados todos os protocolos que são utilizados e que são já pré-feitos no sentido de estarem disponíveis no processo clínico eletrónico cada vez que o médico prescreve um protocolo, prescreve-o já dentro de um template pré-feito com cálculo automático da superfície corporal, com controlos de verificação das doses, se eventualmente houver desvios desse tipo, que depois na farmácia são preparados esses tratamentos para serem administrados no hospital-dia. A farmácia também está no piso -1 e verão depois na visita, a equipa da farmácia prepara as quimioterapias que vão ser usadas no hospital-dia e temos um robô que leva esses tabuleiros de tratamento pré-preparado da farmácia ao hospital-dia para fazer esse vai e vem constante sem ser por intermédio de pessoal humano. Muy a propósito, viene la siguiente presentación. Si tenéis alguna pregunta la hacemos, pero hablando de sistemas de información, hablamos de guidelines y de pathways. Yo creo que en esto, si queréis, pasamos a que Elena presente un work in progress. Es una aproximación que hablábamos ayer del uso de los datos, de datos estructurados, de visión integral de un proceso asistencial, de aprendizaje a través de la experiencia y de los resultados y del uso, la estandarización a través de las guías que todos deseen. Entonces, sí, Elena, tu tiempo. Muchas gracias. 20 minutos Lo voy y a intentar. 10 para discutir y así vamos a ti. Lo intento. Si ves que me alargo, tú me vas señalando. Bueno, pues muchas gracias. Disculpaos, profesores Celso Matos y Parreira, porque a presentación está en español, más sí, sé que pueden comprender todo. Bueno, pues yo voy a hablar de la transformación digital, un poco haciendo seguimiento a la presentación que hacía nuestro vicepresidente de investigación ayer. Aquí vamos a contar cosas reales. Es verdad que hay cosas que están work in progress, pero hay otras que ya empiezan a ser una realidad y eso es lo que os queremos enseñar. Unas cifras que también se mencionaron ayer. El cáncer causa cerca del 27% de muertes en nuestro país, es la segunda causa de muerte. Llevamos 2 días hablando de que finalmente se terminará convirtiendo en la primera causa de muerte
y cada vez tenemos muchísimos más casos nuevos a lo largo de los años. De hecho, se estima que en el año 2035 vamos a tener hasta un 60% de casos más. Esto quiere decir que vamos a tener que hacer las cosas de forma un poquito diferente. Ahora mismo nos estamos gastando cerca de 7 millones de euros en oncología, del cual aproximadamente el 11 está dedicado al tratamiento farmacológico. Tenemos también que desviar los fondos hacia otros sitios y... ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? No, perdón, 7.000. Sí, si solo fuesen 7, bien nos iría. Perdón. Tenemos una serie de retos. El primero de ellos es la eficiencia y la precisión en el diagnóstico. Yo estuve hace un par de semanas en un foro de oncología y a mí me llamó mucho la atención el escuchar solamente hablar del tratamiento farmacológico. Y solamente una persona, de todas las que expusieron en este foro, hizo una pequeña mención a la parte del diagnóstico, y ya lo mencionaba ayer la doctora de la Calle y también el profesor Parreira ahora, es el punto de partida. Necesitamos tener equipamiento, tecnologías diagnósticas que realmente nos permitan hacer diagnósticos mucho más precisos, mucho más rápidos, y de hecho ahora ya a día de hoy sí que existen tecnologías que se están probando que van a cambiar el estadiaje, el cómo se va a estadificar a un paciente, lo que va a cambiar mucho el manejo del mismo a la hora de planificar toda su vía asistencial y clínica en oncología. Los resultados clínicos también necesitamos mejorarlos, pero eso está muy linkado al reto anterior. Si no hacemos un buen diagnóstico, si no hacemos un diagnóstico rápido, si no desarrollamos vías rápidas que a su vez nos hagan prevenir el cáncer, los resultados no van a ser todo lo buenos que quisiésemos, porque además tenemos muchísimas terapias. Va en aumento, esto no para, es una carrera de fondo en la que cada vez tenemos más cosas que probar, pero no podemos seguir probando por probar determinados tratamientos cuando no sabemos muy bien qué es lo que está pasando realmente en el paciente, y todo esto hace que sean necesarias muchas innovaciones en el ámbito farmacológico, por supuesto, pero también en el ámbito diagnóstico, y de ahí que sea tan necesaria la medicina de precisión personalizada. Otro de los retos que nos encontramos es qué se hace con los datos clínicos que obtenemos de los pacientes oncológicos. No se utilizan de la manera más óptima que se podrían utilizar. De hecho, si los utilizásemos todos en conjunto, si fuésemos capaces además de crear bases de datos de todos los pacientes dentro de una misma región o a nivel país o incluso a nivel europeo, tendríamos una comparativa mucho más real, y podríamos ser mucho más precisos en qué hacer con determinados tipos de pacientes. Y luego, optimización de recursos. Pues, ¿qué les voy a contar yo, ¿no?, de la optimización de recursos? No vamos a tener más dinero para gastar. A todos los que estáis ahí sentados os encantaría tener más dinero. Esto no va a ser así. Necesitamos ser más eficientes, necesitamos hacer más con menos, y para eso necesitamos empezar a trabajar de una forma diferente. Lo primero es que necesitamos estandarizar todos los procesos y la forma en la que tratamos al paciente, con datos clínicos integrados, siempre por supuesto basados en vías clínicas, pero también integrando en todo este ciclo todos esos ensayos clínicos, que existen y que ahora no están tan integrados en los sistemas, y que muchas veces pues, podemos perder tiempo en la selección de un determinado ensayo para un paciente al que un tratamiento de primera línea ya no le funciona. Y esto lo hacemos mediante la organización de los comités de tumores. Esta organización tiene que ser de forma muy efectiva. Ayer la doctora de la Calle, que ahí en el ICO ya lo tienen, me dio la sensación, luego me gustaría hablar con ella, los cuadros de mandos son muy importantes, cuadros de mandos que nos van a permitir integrar todas las pruebas del paciente, y van a ayudar mucho a que la productividad de esos comités de tumores, que además
el número de pacientes que pasan por cada uno de ellos en el día a día es muy grande, pues pueda ser mucho más eficiente y que los profesionales sanitarios que forman parte de ellos dediquen el tiempo realmente donde lo tienen que dedicar y no en intentar buscar en los diferentes sistemas dónde están las pruebas de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, esto, como comentaba, requiere que se hagan las cosas de forma diferente. Tenemos que dejar de pensar en silos, tenemos que dejar de pensar en el tratamiento por sí solo, en el diagnóstico por sí solo. Tenemos que pensar a lo largo de toda la vía del paciente, de la vía asistencial, también de la vía clínica, para que podamos, de una manera integrada, dar soluciones a las necesidades o a los gaps que existen en estas vías del paciente con el fin de incrementar esa eficiencia, de que los diagnósticos sean mucho más rápidos, que se pierda menos tiempo en determinadas cosas. Todo eso supone un ahorro de dinero y ese ahorro de dinero se puede destinar luego posterior a otras muchas cosas. Esta slide la visteis ayer. Nosotros en la parte de Oncology Solutions estamos muy centrados un poquito en la parte de prevención, donde podríamos o haríamos análisis de posibles vías rápidas que podrían ser implementadas para los tumores más prevalentes. El diagnóstico, Philips es muy conocido dentro del diagnóstico por todo el equipamiento que tiene y también en la parte de tratamiento. Tenemos también la parte de cuidado personal, donde se pueden hacer una serie de guías con cuáles son los hábitos más saludables, ¿no?, que deberían llevar determinados pacientes que además tienen una serie de factores de riesgo. Para poder hacer este tipo de aproximaciones necesitamos una batería de soluciones. Estas las vimos ayer también. Vamos a entender como solución no cada una de estas herramientas independientemente, que también lo son, pero para nosotros una solución es un conjunto de muchas de estas soluciones, de servicios, de conocimientos que pueden ser de Philips o pueden ser de terceros, equipamientos que pueden ser de terceros y de hecho tenemos un partnership con Elekta para la parte de la protonterapia, que en conjunto den esa solución a la necesidad clínica que tiene la vía asistencial del paciente oncológico. Entonces, tenemos que hacerlo mucho más eficiente para obtener muchos mejores resultados en cuanto a la supervivencia de este tipo de pacientes. Voy a ir un poquito a lo largo de un par de ellas, sin entrar mucho en detalle. Ayer ya se habló de la patología digital y computacional. Esto ya es una realidad. Como se comentó, está funcionando en varios centros en España, en concreto en el Hospital Campus de la Salud de Granada. Pues es todo un éxito. Tenemos, lo que hacemos es digitalizar todos los portas de las muestras de los tejidos que tenemos. De manera que lo que pretendemos es incrementar, mejorar el flujo y la productividad de los laboratorios de anatomía patológica. Porque la anatomía patológica, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es el punto de partida real de qué vamos a hacer con un paciente oncológico. Y de hecho, una gran parte del peso de lo que ocurra en estos laboratorios de anatomía patológica va a cambiar mucho cuál es el manejo que se realice del paciente. ¿Y por qué Philips apuesta por la digitalización de la anatomía patológica? Pues porque también presenta muchos retos, ¿no? La anatomía patológica de por sí. Por un lado, el número de patólogos que existen en los centros no es muy elevado. A esto le sumamos que tampoco hay... no muchos médicos quieren formarse en patología, pero es que además tenemos la edad media de los patólogos es bastante elevada, que va a haber un relevo generacional y no van a desaparecer, pero teniendo en cuenta que el número de tumores está creciendo, que los pacientes no van a dejar de estar ahí, necesitamos ser más eficientes en cómo vamos a hacer las cosas. Los
tumores cada vez hay más, estamos ante una realidad, no podemos hacer nada y lo único que podemos hacer es desarrollar soluciones que os ayuden a vosotros a que vuestras organizaciones sean mucho más eficientes y funcionen mucho mejor y que el paciente tenga un mejor tratamiento o un tratamiento mucho más rápido. Y luego las ineficiencias. Un laboratorio en el que todo es manual se pierde muchísimo tiempo, tan solo en la parte logística, y tengo los números así un poco de memoria. En un laboratorio donde aproximadamente se hagan 220 muestras diarias, se pueden tardar 560 minutos en toda la parte de logística, mientras que si lo digitalizamos estamos disminuyendo el tiempo a 36 minutos. O sea que no es una tontería, ¿no? Y además el tema logístico pues viene a ser bastante complejo dentro de los laboratorios. Entonces, lo que pretendemos con esta solución de anatomía patológica es, por un lado, unificar datos de paciente, digitalizar los flujos de trabajo y estandarizarlos. Es muy importante hacer siempre todo de la misma manera, porque de esta manera el factor error va a disminuir muchísimo. Y luego, la conexión con los profesionales. Hay que trabajar en equipo, no solamente en comités de tumores, sino en general en la sanidad, en cualquier patología es necesario y tenemos que poner herramientas que faciliten este trabajo multidisciplinar y mejorar la productividad de la parte diagnóstica en los laboratorios de anatomía patológica. Es decir, queremos una mayor precisión diagnóstica y esto es un pilar para el manejo del paciente oncológico. Queríamos mencionar, no porque vaya a entrar en detalle en la parte del planificador de radioterapia, que además es un área, yo la considero bastante, es muy bonita, pero es muy compleja. Hemos desarrollado una solución de planificación de radioterapia corporativa, de manera que en una única región pueda haber una única planificación de radioterapia y y suponga pues una mayor homogeneización en los tratamientos, una mayor equidad en el manejo de todos los pacientes, una mayor estandarización de tratamientos, mayor colaboración entre los profesionales. Nosotros tenemos un ejemplo de esto también en Andalucía. El sistema de planificación de radioterapia es el sistema corporativo y la verdad es que la forma en la que se trabaja, la colaboración que existe entre los diferentes profesionales hace que todo vaya de una forma mucho más eficiente, porque entre ellos se preguntan, se aconsejan y además todos tienen la misma tecnología, de manera que no hay ningún paciente que no se le vaya a poder hacer nada o que se le pueda hacer algo que no se le pueda hacer en otra zona de la comunidad autónoma, y esto es tremendamente importante y es a lo que hay que tender. Solamente una mención al análisis genómico. Por supuesto, para tener medicina de precisión necesitamos la parte de genómica. Nosotros tenemos una herramienta dentro de nuestra plataforma base de la oncología y tenemos un acuerdo con Illumina tenemos una plataforma ya desarrollada para hacer esos análisis y mediante una serie de algoritmos poder hacer un juego con todos los datos que tiene el paciente y ver qué es lo mejor que se puede hacer con ellos. Entonces, como comentaba, todas estas soluciones tienen mucha importancia. Es bueno, si tuviésemos todas en cada uno de los hospitales sería estupendo, pero si encima conseguimos integrar toda la información, ya entonces llegamos a la culmen, ¿no?, de la utilización de los datos del paciente oncológico y no solamente de uno de ellos, sino de toda la base de datos que vamos creando en los diferentes hospitales. Y ahora, nuestra herramienta base se llama IntelliSpace Precision Medicine y voy a enseñarosla en directo, que creo que es mucho mejor. Bueno, si está en la pantalla del ordenador, pero no la veo. Espera. Ay, gracias.
Bueno, pues este es el IntelliSpace Precision Medicine. Esta es una de las primeras versiones que se hicieron, porque de hecho se llamaba IntelliSpace Oncology, le hemos cambiado el nombre. Y aquí tenemos absolutamente toda la información de un paciente. Todas las pruebas que se le hayan hecho, aquí tenemos una línea del tiempo. Desde que el paciente entra en el sistema con un posible tumor hasta el final. En este caso no ha terminado el proceso, pero hasta el final de su tratamiento. Entonces, tenemos acceso a cada una de los diferentes estudios que se le hayan hecho al paciente de forma muy rápida. Esto está integrado con todos los sistemas de informática que hay en el hospital, de manera que, aparte de tener resumidos aquí en el cuadro de mandos todos los datos, podemos acceder de forma rápida a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en la parte de los resultados del laboratorio vemos que nos falta el resultado del antígeno. Bueno, le podríamos dar aquí y automáticamente nos daría cuál es el primer resultado de este análisis y cuál es la evolución un año después de la misma prueba. Entonces, bueno, es muy visual y se ve de forma muy rápida. Pero a lo mejor es necesario revisar un TAC de hace un año para hacer una comparativa con respecto al TAC actual que se le haya podido realizar al paciente. Tenemos no solamente el reporte que puede haber hecho el radiólogo, sino que también tenemos las imágenes. Aquí nos podríamos ir directamente al PACS del hospital, de manera que tendríamos acceso a absolutamente toda la información de la parte de imagen de este paciente. Lo mismo con la resonancia, además de también incluir los diferentes resúmenes que se vayan produciendo en las reuniones de comités de tumores que se van produciendo, es decir, una forma de mantener todo en una única página. Información sobre la cirugía, también tenemos el reporte completo de la misma, vamos a tener toda la información, no va a ser necesario llamar al cirujano para ver qué es lo que ha ocurrido, o, oye, recuérdame qué pasó, voy a buscar dónde tengo yo el reporte, sino que lo tenemos todo aquí de una forma muy sencilla. Anatomía patológica, también tenemos, también está el link, podemos ver los portas, podemos ver el reporte completo, podemos acceder directamente al sistema de anatomía patológica, que no necesariamente tiene que ser de Philips, puede ser cualquier otro sistema digitalizado. Esta herramienta es compatible con cualquier marca, y también tenemos la parte de genómica, donde nos aparecerían o bien las imágenes de la secuenciación o el reporte, o simplemente el nombre de los genes que estén mutados. En fin, tienes toda la información en una única vista. Tenemos aquí la historia clínica. Perdón. Tenemos la historia clínica. Este sistema se une directamente a la historia clínica electrónica, de manera que se alimenta de la misma. Prácticamente todo es automático en la transferencia de los datos. Tenemos información de las comorbilidades que tenga el paciente derivadas de su enfermedad. Aquí tenemos el estadiaje del tumor. En este caso faltan algunos datos, pero aquí aparecería todo lo que se le hace. En este caso es una resección de la parte baja. Vendría representado de esta manera. Si fuese un cáncer de pulmón, y creo que hay una imagen después, pues veríamos dónde estarían las diferentes lesiones dentro del órgano correspondiente. Aquí tenemos todos los reportes del paciente de todas las pruebas que se le hayan hecho. Entonces, esto ayuda mucho a la hora de hacer estas reuniones de comités de tumores. Y, de hecho, el tiempo que se ahorra un cirujano, un radiólogo o un oncólogo en este tipo de reuniones, pues es brutal cuando podemos disponer de herramientas de integración.
Para mí, sin embargo, aunque esto es muy importante, es muy bonito, el setup que tiene, bueno, pues es muy llamativo. En este caso no hay colores, pero cuando hay metástasis también aparecen colorines y se ve todo muy visual. Para mí la potencia que tiene esta herramienta es la parte de analítica. La parte de analítica que lo que nos hace es comparar el paciente objeto de estudio con los pacientes que tenemos en la base de datos de nuestro hospital. Esta comparación se hace mediante algoritmos de inteligencia artificial adaptativa, van aprendiendo según van teniendo más pacientes y nos hace una comparativa de cómo está nuestro paciente con respecto a la base de datos. Aquí en azul podemos ver que sería nuestro paciente, este es nuestro paciente, y el resto, que se ven un poquito regular, serían los pacientes que son similares, de manera que podríamos ver cómo ha evolucionado el resto de los pacientes con determinados tratamientos, qué tratamiento ha funcionado mejor. Además, se pueden hacer filtrados pues por sexo, demografía y otros muchos más. Es decir, vamos a ser capaces de poder estimar cuál es la tasa o la probabilidad de mortalidad en un paciente determinado cuando lo hemos comparado con el resto de su base de datos. Cuál es la recurrencia que puede presentar a los 5 años. En fin, podemos obtener muchísima información. Al final, cuando tienes datos, si los usas de forma inteligente, te puede dar información muy valiosa para el posterior manejo del paciente. Y, de hecho, nos vamos... Aquí estamos en... Si nos vamos aquí, tenemos, aparte de la parte de analítica que comentábamos, tenemos la parte de la planificación del tratamiento, que esto lo comentó ayer nuestro compañero Hans, es la parte donde trabajamos en conjunto con la institución de Dana-Farber. Esto va a ser una realidad a partir de la segunda mitad de año, donde ya podremos, esperamos, si todo va en orden, tenerlo para probarlo. Utilizan sus pathways, donde mediante una combinación con algoritmos que usan datos genómicos, características de la enfermedad y del propio paciente, decidir cuál es el mejor tratamiento para el mismo. Ahora mismo, se intenta dar evidentemente el mejor tratamiento al paciente, solo faltaba, pero si tenemos algo que nos pueda ayudar a ver otras opciones mediante la utilización de todos esos datos en combinación, pues sin ninguna duda va a ser muchísimo más positivo y va a llevarnos a conseguir tasas de éxito mucho mayores. Esto es un poco como aparecería, son diferentes vías clínicas, pero nuestra herramienta, después de hacer el análisis de genética, laboratorio, análisis de los laboratorios, de la anatomía patológica, radiología y todas las pruebas, nos dice que el mejor tratamiento sería someter a este paciente a un ensayo clínico. Es decir, que además todos los ensayos clínicos que estén en activo en ese momento estarán siempre metidos dentro de la herramienta y se va actualizando toda la información cada 3 meses. Dicho esto, no necesariamente tenemos que trabajar con los Clinical Pathways de Dana-Farber, se puede trabajar con los Clinical Pathways de cada una de vuestras instituciones y es cuestión de ir alimentando el sistema y de seguir incorporando nuevos pacientes a las bases de datos. También por eso es tan importante este tipo de herramientas a nivel regional y nosotros esperamos que en un futuro pueda pasar a nivel nacional y luego a nivel europeo, y la estructura que tiene la herramienta basada en la nube yo creo que lo va a facilitar mucho. Trabajamos, la paso rápido, esto ya lo visteis ayer, trabajamos con muchísimas instituciones
Y para terminar, me gustaría terminar pues mencionando los beneficios que tiene o que tendría la transformación digital de la medicina para llegar a esa medicina personalizada de precisión, potenciar el trabajo multidisciplinar, ayudar a que todos los profesionales se entiendan mucho mejor y se les facilite toda la información que necesitan para la toma de decisiones, acceso a tiempo real de toda la información del paciente, sin necesidad de estar buscando entre los sistemas, diferentes sistemas que cada servicio en un hospital tiene. Va a haber un mayor consenso médico, esto es tremendamente importante. Vías clínicas personalizadas, esto es lo que necesitamos, personalizar a cada individuo, porque cada uno somos de una manera diferente. Vamos a obtener mejores resultados, más fiables, pero es que encima lo vamos a hacer a la primera. No vamos a tener que estar en una fase de ensayo-error. Solventar, en el caso de la anatomía patológica, pues esa escasez de profesionales y facilitarles el trabajo y motivar a otros profesionales que quieran dedicarse a este área también. Incrementar la eficiencia de los procesos, mejora de resultados, estandarización. La estandarización es una palabra clave en todos los procesos médicos, pero yo creo que la digitalización, medicina personalizada, precisión, estandarización, si algún paciente se puede beneficiar de esto es sin duda el paciente oncológico. Diagnósticos más rápidos, más precisos, mejor calidad de vida, porque ya se ha hablado también varias veces estos 2 días que el cáncer se está cronificando, gracias a Dios, no se muere ya tanta gente. Y tenemos que hacer más con menos y ahí es donde empresas como Philips quiere ayudar mediante la utilización de los datos de una manera inteligente y con herramientas que sean amigables y os ayuden en el día a día. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Bueno, deciros que no he presentado a Elena antes, quiero aprovechar ahora que está aquí. Elena Pantoja es la responsable del área de oncología de Troncines y tiene una formación de ingeniería química o de doctora en química y es una apasionada, conoce bien toda la tecnología de estas áreas. Entonces, por lo tanto, es un área que tenemos dentro de la compañía pues, para desarrollar y ella va a ser la que lidere este grupo, simplemente. Bueno, yo busco tiempo, o sea, 2 minutos nos quedan. Si queréis hacer alguna pregunta, es el momento. Si no, ya digo, en 3-5 minutos empezaríamos la visita, si os parece bien. Pero animarles a hacer alguna pregunta ya que he hecho esta exposición y vamos a hacer alguna prueba a ver si se la sabe bien la asignatura. Comentabas, Elena, en una presentación, comentabas que está abierto a ensayos clínicos y ¿contempláis que el paciente puede aportar información tipo cuestionarios de calidad de vida o abrirlo al paciente también, esa herramienta o no lo tenéis contemplado? No está pensada para abrirse al paciente, sí está pensada para que el paciente pueda participar de todo el proceso, ¿no? En algún momento pueda estar metido con nosotros en los procesos de precursores. No sé si antes, después, durante, es un proceso complejo y se ven muchos casos también. Ahora mismo no, pero esa es una de las soluciones. Sí, vemos que eso es una necesidad y en otras patologías sí que se está haciendo mucho más, como en cardiología o traumatología. Es algo que nosotros queremos aportar también, el poder medir la satisfacción del paciente con estos nuevos procesos. Al final el paciente es el centro, tenemos que o empoderarle o mejorarle la experiencia, le tenemos que hacer partícipe, porque yo creo que cuando eso ocurre, aunque el paciente oncológico es un paciente, yo creo, pues muy débil, ¿no? Y no todo el mundo quiere saber todo, pero hay que meterles y eso sería parte de lo que necesitamos nosotros saber. ¿Qué necesitáis vosotros desde las instituciones para poder seguir dando soluciones a todo el abordaje integral del paciente? Bueno, existe la idea también de la carpeta del paciente, como dice algunas.
Sí, como muchas soluciones que tenéis pues, en Galicia, en el País Vasco, etc., el acceso de la carpeta del paciente, es decir, claramente hay una accesibilidad, pero en este caso tiene que ser gestionada. O sea, no es una información más específica. Pero sí, ayer decía Hans, efectivamente, que uno de los valores que sirve al tener una información muy completa es la neutralidad a la hora de informar al paciente. Y es verdad que cuando tú informas a un paciente y tienes una especialización médica, urólogo, estás un cáncer de próstata y hablas con el paciente y le das las diferentes alternativas. Al final estás sesgado por tu propia base. Probablemente la cirugía es una de las cosas con la que más cómodo te sientes. Es muy difícil ser neutro para que en esa decisión el paciente sepa cuáles son los efectos secundarios y cuál va a ser mi calidad de vida que me puede esperar. Por lo tanto, esto la accesibilidad a este tipo de información más completa ayuda a la neutralidad en la comunicación. Yo creo que eso es un tema cada vez más deseable. El sistema al final lo que hace es visualizar de una manera muy rápida toda la información de un paciente focalizada en la oncología. Chupa de la historia electrónica y la pone pues todo. Mi pregunta es la automatización de ese proceso. O sea, hayas sacado unas fotos de escáner, laboratorio. Eso, claro, luego comentabas, luego se puede ir a toda la información radiológica que tiene el paciente. Esa imagen que sale en el programa vuestro, en el software, la selecciona alguien, la selecciona el software, la identifica el radiólogo y dice esta es la que tiene que volcarse. Ese proceso está automatizado, no es automatizado, conlleva un trabajo detrás de los clínicos. No, cuando quieres acceder al TAC que le has hecho el 7 de noviembre de 2018, tú le clicas, te sale por defecto una primera imagen, que es de parte de alguno de los cortes del estudio que se le haya hecho, y abres la imagen y puedes ir moviendo la imagen, la puedes volver a analizar, a estudiar. Es el estudio completo porque accede al TAC, al PACS. No selecciona una imagen representativa. Esa es la pregunta. Vale. No. O sea, es una manera de entrada. Es una manera de entrada rápida al sí. O sea, no requiere una preselección, un trabajo previo. Si el radiólogo, que no se podría hacer informáticamente, que el radiólogo que está diagnosticando identifique la imagen mejor de todas las que salen y esa sea la que se... Disculpa. Hola, no sé si me fijé bien, pero la farmacia está incluida en el proceso. La farmacia ahora mismo no está incluida termináis en el proceso. por decirlo así, en el trabajo del comité. Sí. Tenemos la parte de los pathways, pero esto ahora de momento no se está linkando todavía a farmacia. Te vas a librar de la última. Bueno, pues yo creo que aquí podemos comenzar la visita. Espero que sea de interés por la parte fundamentalmente, digamos, completa que decía el doctor Parreira. Es decir, combinación de arquitectura, de habitabilidad, de respeto al paciente, y yo creo que esto puede ser muy inspirador.